El viaje que nos ha tocado vivir con todos los acontecimientos que nos han pasado últimamente ha sido bien largo. Pero yo les aseguro, mis queridos hermanos en Cristo, que la gracia del Señor nos ha sostenido, nos ha mantenido y hemos llegado hasta aquí y vamos a llegar todavía más lejos de lo que hemos llegado el día de hoy. Muchas personas se preguntan si será posible que nosotros tengamos cambios que nos lleven a un diferente normal que el que hemos experimentado en estos meses que hemos vivido. O sea, esa va a ser nuestra experiencia de por vida. Otras personas se preguntan si será verdad lo que estamos viviendo, si es verdad que este tiempo que estamos pasando es la realidad, o si nos encontramos en algo así como un sueño. Yo diría no un sueño, sino como una pesadilla. Ante esos desafíos que nos presenta sobre todo esa palabrita que a muchas personas no nos gusta manejar, pero que se llama incertidumbre, uno tiende muchas veces, mis queridos hermanos, a bajar la guardia. Uno tiende muchas veces, mis amados hermanos, a dejarse caer. Y yo quisiera hablar y conversar con ustedes en este momento acerca de la pasión. ¿Qué es la pasión? ¿Y por qué nosotros debemos ser decididos y determinantes a mantener la pasión en nuestros corazones que nos motiva a hacer las cosas para Dios? Esa palabra pasión puede ser una palabra utilizada en muchas maneras. Se puede utilizar en cuanto a la atracción, en cuanto a lo que tiene que ver, se sabe, la atracción de un hombre por una mujer. Se puede utilizar en el término de lo que tiene que ver con entregarse a algo, a un proyecto, a una empresa, a los deportes, por ejemplo, algún cometido que uno se ponga en la vida. Pero la pasión tiene que ver con ese entusiasmo, con ese deseo profundo de uno hacer las cosas. El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo que mantuviera en su vida viva la llama que se había encendido en él. Y cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo de esto, en el libro de Primera de Timoteo, le estaba hablando en un tiempo en el que Timoteo debía haberse sentido bien alicaído, bien decaído, hermanos. Por un lado, porque ya Timoteo sabía del arresto de Pablo que posiblemente iba a desencadenar, y de hecho desencadenó en su muerte. Muchos hermanos, no solamente no solamente Timoteo, estaban ante la expectativa de que el gran apóstol Pablo, ese siervo de Dios que lo había entregado todo por el evangelio, muy pronto iba a partir de esta vida de una manera trágica, tormentosa, sentenciado a la muerte por el César, torturado. Y cuando Pablo recibe esta carta de Timoteo, uno puede pensar que quizás se le estaba esperando recibir de Pablo otro tipo de consejo, otro tipo de hablar. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se acerca a Timoteo para hablarle, es como para sacudirlo, como para decirle: Timoteo, levántate, despiértate, mantente en pie. Yo voy a morir por el evangelio, yo voy a morir por la causa de Cristo, pero que eso no sea en ti en ninguna manera motivo de que tu ánimo, de que tu fe se decaiga. Y qué bueno nosotros poder escuchar esas palabras en los momentos cuando más lo necesitamos y sobre todo cuando las recibimos de una persona que quizás en esos momentos pudo haber estado pidiendo que le tuvieran a él compasión, que le tuvieran a él pena, que miraran su condición, que miraran cómo él se encontraba y que la gente se compadeciera tanto, que se metiera en ese estado depresivo de lamento por la situación de Pablo, pero Pablo se mantenía firme en una disposición de su corazón. Yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Y por eso me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman a Dios y que esperan su venida. Y con estas palabras el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no dejes que se apague la llama, el fuego de la llama que hay en ti. Y yo quiero decirle, mis amados hermanos en Cristo, que hay muchas cosas que amenazan al cristianismo hoy en día en cuanto a lo que tiene que ver con el denuedo. Esa es una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos,
con el denuedo, con el fervor con el que nosotros hacemos las cosas. La Biblia nos advierte, y la experiencia también, que es muy fácil caer en lo religioso, en lo tradicional, en lo ritual. Nos acomodamos fácilmente a eso. Y cuando Dios nos llama y nos invita a formar parte de su empresa aquí en la tierra, Él quiere que lo hagamos con el entusiasmo con el que el mismo Cristo se entregó a la empresa de la salvación, que nos trajo a nosotros vida eterna y perdón de pecados. Yo creo que hay varias cosas en las que nosotros debemos mantener nuestra pasión, nuestro celo, nuestro denuedo, nuestra entrega, nuestra chispa encendida todo el tiempo. Todo el tiempo, mi querido hermano. No importa que haya coronavirus. No importa las noticias que nosotros escuchemos, las noticias que recibamos. Tenemos que tener una disposición en nuestro corazón de mantener nuestra llama encendida. Y yo le propongo 4 cosas de acuerdo a la palabra. En primer lugar, tenemos que mantener nuestra pasión viva. No podemos dejar que la pasión nuestra se muera en cuanto a la oración y buscar a Dios todos los días en clamor y en oración. Si hay algo que el enemigo quiere debilitar en la vida de toda persona, es su actitud de orar, su actitud de clamar, su actitud de buscar a Dios. Y mire, yo he observado, y eso quizá usted también lo ha observado, aún en tiempo del coronavirus, los cultos de la iglesia vía Zoom son los menos asistidos. A los cultos que la gente menos asiste es a los cultos de oración. Y eso tiene una explicación muy simple. El diablo sabe lo que sucede cuando una iglesia ora. Nosotros podemos orar individualmente, solos en nuestras casas, en nuestra mente, manejando, haciendo nuestras actividades, podemos orar. Pero cuando la iglesia se une a orar, hay algo detrás de eso que se mueve, que está más allá de toda explicación humana. En el libro de los Hechos, el capítulo 4, nos dice la palabra del Señor que cuando los creyentes fueron perseguidos y estos creyentes fueron amenazados para que no predicaran más el evangelio, estos creyentes, esta iglesia del primer siglo, se reunieron todos, hermanos. Y cuando se unieron todos, se pusieron a clamar y a orar a Dios. Y ahí está registrada la oración que hicieron estos hermanos. Y lo que le pidieron al Señor fue: Señor, no nos importa que tú nos quites la persecución. No venimos a pedirte que nos quite a nuestros perseguidores. No venimos a pedirte que nos libres de la angustia y de la persecución. Lo que te pedimos es que con denuedo nosotros sigamos predicando tu evangelio, la palabra de Dios en todo lugar. Escuche qué oración. No pedir para que Dios acabara con sus enemigos ni los librara de la prueba, sino, Señor, que sigamos predicando con denuedo tu palabra. Y dice aquí la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 4, versos finales, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló, se sacudió, como un testimonio de Dios de afirmación y de confirmación de que había escuchado a su pueblo en oración. Y dice la palabra del Señor que predicaban con denuedo la palabra del Señor. Hermanos, no podemos dejar que nuestro espíritu de oración se nos muera, se nos duerma, se nos acueste, se nos adormezca. Tenemos que mantener la oración en el pueblo de Dios viva. Vaya a los cultos de oración, vía Zoom, vía YouTube, vía lo que sea, pero manténgase conectado con sus hermanos en Cristo, en la oración delante de la presencia del Señor. El gran predicador del siglo antepasado, Charles Haddon Spurgeon, uno de los primeros hombres que podría yo decir que tuvo una mega iglesia, 5,000 personas, se reunían en el tabernáculo metropolitano todos los domingos para escuchar a Spurgeon. Pero había un secreto en la vida de Spurgeon y de esta iglesia que pocas veces se cuenta. Y es que cada vez que se reunía el tabernáculo metropolitano de Londres, había 1,000 personas en el sótano de esa iglesia clamando, orando, pidiendo, diciéndole a Dios que interviniera para la salvación de toda Inglaterra. Y una de las cosas que Spurgeon decía humildemente era: a eso se debe el fuego y la llama viva de Dios
en medio del tabernáculo metropolitano. No puedo olvidar en mi vida, hermanos, un predicador como G.J. Ávila, un hombre de este tamañito, con una voz impresionante, y muchas personas le recordamos con cariño a G.J. Ávila. ¿Cuánta falta nos hace G.J. en el día de hoy? Pero si había algo en la vida de G.J. Ávila, y así lo testifican personas que le conocieron de cerca, inclusive mi hermana Maribel Frías, ojalá y esté por ahí, porque G.J. se quedó en la casa de Ricardo y Maribel en algún tiempo. Y lo que estos hermanos testifican es lo mismo que todas las personas que conocieron a G.J. Ávila testifican. Ese era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba a Dios en oración, que pasaba horas en la presencia de Dios en oración. Mientras la oración en la iglesia del Señor sea una carga, mientras la oración en el pueblo de Dios encuentre 100,000 excusas para dejar los templos vacíos, mientras la oración en el pueblo de Dios encuentre todo racionamiento humano para disculparnos por no orar como debiéramos, no va a haber poder en el pueblo de Dios, ni en la iglesia de Cristo. No se trata de influencia política y de llevar políticos al Congreso o a la Cámara de Diputados o a ser presidente. Se trata de un pueblo que aprende a mover a Dios y su mano por el espíritu de la oración. Y estoy hablando de pueblo de Dios orando. Porque usted me dirá, yo siempre oro, pero no es lo mismo. Hay un corito que dice, cuando el pueblo del Señor le clama a Dios, suceden cosas, porque hay algo en eso que el Señor dijo: cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo en cualquier cosa, aquí en la tierra les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Todos los avivamientos, mis queridos hermanos, todos los avivamientos que han ocurrido en la historia de la humanidad han sido fruto de rodillas peladas en oración, clamando a Dios para que Dios encienda la llama de un pueblo, de un país y de una generación. No ha sido el resultado de la erudición de algunos predicadores, no ha sido el resultado de la sabiduría teológica, ha sido resultado del poder de Dios por medio de la oración. Y si la iglesia y nosotros, hermanos, de Tiempo de Compartir, perdemos la pasión en la oración, le hemos dado al enemigo el mayor triunfo que él pueda conquistar en medio de la iglesia. No es que los pastores caigan en pecado. No es que la iglesia deje de evangelizar, es que la iglesia deje de orar. Deje de juntarse para orar. Deje de ser fervorosa en la oración. Pierde ese aliento, ese anhelo. La gente se duerme en los cultos de oración. La gente comienza a chercha en los cultos de oración. Están en los bancos mirando los celulares. Bostezando. Porque cansa la oración. ¿Cómo es posible que un pueblo de Dios vea el poder y la gracia y el fuego de Dios manifestarse cuando no tenemos pasión por la oración? No hay pasión por la oración. Tenemos que mantener el espíritu vivo de oración que mantuvo Jesús, que mantuvo Juan el Bautista, que mantuvo la iglesia del primer siglo, donde la oración era el centro. Mire, los 120, cuando vino el Espíritu Santo, se derramó sobre ellos, dice la palabra, estaban todos unánimes juntos orando y clamando. Orando y clamando. Y ahí vino la unción de Dios y la manifestación, el sello, la aprobación, el comienzo de la iglesia, certificado por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. No podemos perder la pasión, ni por el coronavirus, hermano, por un espíritu de oración en toda la iglesia. Le hablo a mis hermanos, hombres de verdad, y les he reiterado, dirigiendo este ministerio, que si hay algo por lo que yo quiero y espero y oro y pido humildemente que el ministerio que dirijo sea reconocido, es que sean reconocidos como hombres de oración, mujeres de oración, jóvenes de oración, niños de oración, ministros, gente de oración, en primer lugar, de oración. Tenemos, hermano, la estirpe
que nos han dejado tantos hombres del pasado como del presente en cuanto a vivir vidas de oración. Yo recuerdo un hermano, se llamaba Julito, hermano Julito, tremendo hombre de Dios. A pesar de no ser una persona que estudió como muchos de nosotros que éramos pastores juntamente con él, teología y se había metido en libros, era un hombre que marcaba el lugar donde llegaba. Porque era un hombre de oración. El hermano Julito era un hombre de oración. Y su oración era poderosa. Y su oración era entusiasta hasta el punto que marcó toda una generación de jóvenes, hombres, mujeres, ministros, hasta el día de hoy, por una vida de oración. La iglesia no puede perder la pasión por la oración. El diablo va a luchar para que lo que en nosotros se produzca en cuanto a la oración sea lo más aburrido, lo más torpe, lo menos elaborado, preparado, lo más ridículo que usted pueda pensar, con tal de desarticular el patrón y el panorama de la oración del pueblo de Dios, y que la gente no vaya, y que la gente no así, encontrar mil excusas, hermano, para no ir a la casa de Dios o reunirnos en una reunión virtual para clamar y orar a Dios. No podemos permitir, si la iglesia del Señor va a subsistir a esto, no podemos permitir que el espíritu de oración se muera. Lo segundo que quisiera decir es, no podemos permitir que se muera la pasión por el evangelismo. La pasión por el evangelismo. Amados hermanos en Cristo Jesús, todavía el día de hoy, siglo XXI, siguen resonando las palabras del Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Y ese principio, hermano, de evangelismo fue lo que impactó al mundo y le pasó un rodillo al programa del diablo y estableció que la iglesia creciera sin templos, sin recursos económicos, sin abolengo, sin apellido, sin poder de la tierra, solamente por la predicación del evangelio de Cristo Jesús, acompañado, por supuesto, de la oración. La iglesia del día de hoy tiene que recuperar el espíritu misionero. Lo voy a repetir, la iglesia del día de hoy tiene que recuperar el espíritu misionero. Todavía hay almas, hay civilizaciones, hay lugares del mundo donde la idolatría, adoran bueyes, adoran navaja, adoran monos, adoran cualquier cosa, no conocen a Dios. Y el pueblo de Dios no puede dormirse ni dejar que se le muera la pasión para que las almas que están en otros continentes, en otras culturas, en otros lenguajes, conozcan al Dios de la Biblia, salgan del oscurantismo, vengan a la luz verdadera. Pero eso comienza por nosotros. Porque dígame usted, si nosotros no le hablamos de Cristo ni a nuestros vecinos, si no le hablamos de Cristo ni siquiera a nuestros compañeros de trabajo, si nos da vergüenza y pena hablarle de Cristo a veces hasta a nuestros familiares, creemos que hay un infierno, una condenación, que la gente va a ir allá, pero a veces vemos a las personas camino al infierno, no le hablamos de Jesús porque no se nos enciende el fuego de Dios dentro de nosotros que nos dice, esa persona va al infierno. Tienes que hablarle de Cristo. Tienes que hablarle de Jesús. Yo conocí a un querido hermano que él decía y compartía, y era su experiencia de vida, que él no podía pasar un solo día de esta vida, un solo día, sin hablarle a alguien de Jesucristo. Y lo practicaba. El mesero que le servía la comida, cuando salíamos al parque, cuando estábamos jugando en algún lugar, cuando salimos a hacer una visita, cuando recibí una llamada telefónica, hablando de Cristo por todo, llenando el evangelio. Hermano, hoy en día tenemos las redes sociales. Mire, aquí estamos en Facebook, aquí estamos en YouTube, predicando el evangelio de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos contactos al granel? ¿Cuántos de nosotros tenemos personas con las que nos interrelacionamos vía YouTube, vía FaceTime, vía Facebook, vía WhatsApp? Personas, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros la habilidad y la capacidad de tener una oportunidad en esta generación y en este tiempo como ningún tiempo la iglesia del Señor la haya tenido. ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo hoy?
¿A cuántas personas le hablaste de Cristo ayer? ¿Cuántas personas le hablaste de Cristo esta semana? ¿Cuántas personas le has hablado de Cristo en este mes que se acaba precisamente hoy? 30 días. ¿Y no le has hablado a nadie de Cristo? ¿A nadie le has predicado tu Salvador? ¿A nadie le has dicho que tu Cristo salva, perdona? ¿A nadie le has presentado el plan de salvación para que las personas tengan oportunidad de venir a Cristo? El Espíritu de Dios construyó su iglesia bajo los cimientos de la evangelización y la predicación del mensaje de Cristo para la salvación. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Iglesia del Señor, hermanos y hermanas, si perdemos la pasión por el evangelismo, si perdemos la pasión por hablarle a la gente de Cristo, yo pregunto, ¿de qué vale la iglesia aquí en la tierra? Ay, hermano Valle, ¿qué usted está diciendo? Sí, ¿de qué vale que seamos iglesia aquí en la tierra? Porque si es para adoración y alabar a Dios, que Dios nos lleve al cielo, que lo hacemos mejor allá. Allá en el cielo adoramos a Dios mucho mejor. Y si no vamos a predicar de Cristo aquí en la tierra, vaya, que Dios nos recoja a todos y nos lleve al cielo. Y allá le adoramos y le alabamos. Si el fin de la iglesia es adoración, lo hacemos mejor en su presencia. Pero Dios ha dejado su iglesia aquí en la tierra para que tenga como cometido principal llevar a cabo la gran comisión. Y dentro de eso, alabanza y adoración. Pero su principal cometido es predicar el evangelio de Cristo. Y si nosotros fracasamos en esa encomienda de Dios, le voy a decir algo. Dios no tiene otro plan. No hay otro plan. No hay plan B. La iglesia tiene que cumplir con eso o Dios no tiene otro plan. Y Cristo no va a venir hasta que se cumpla el número de los que Él tiene predeterminado que van a venir a la salvación a través de la predicación de nosotros. La iglesia tiene que imbuirse, hermano, del espíritu de predicación de la palabra. No podemos salir a hacer campañas como antes. No podemos salir a los parques, pero tenemos las redes. Inundémosla, llenémosla de la palabra del Señor y del evangelismo. Llamemos a amigos, familiares, hablemos con ellos, mandemos mensajes, invitemos a personas a reuniones para enseñarle la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Porque yo le aseguro que hay gente para los cuales esa llamada, esa reunión, ese mensaje puede ser el último o la última oportunidad que Dios tenga para que esa persona alcance la salvación en Cristo Jesús. Puede que sea la última oportunidad. En tercer lugar, mis queridos hermanos, no podemos perder la pasión por la santidad y la vida que agrada a Dios. No podemos perder la pasión por la santidad. En el día de hoy, hermano, la iglesia ha sido sacudida, zarandeada desde los cimientos para que haga como una especie de trueque en cuanto a lo que son sus principios y sus valores. Y hoy en día la santidad como que se relaja y se juega con ella. Y yo le puedo decir algo, hermano, de la parte positiva y de la parte negativa en la experiencia de mi vida. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser agradado con la imagen de lo que nosotros hacemos si nuestros corazones y nuestra vida personal individual no está en correcto orden con Dios. Y eso no tiene que ver con que solamente vayamos a la iglesia, con que solamente llevemos una Biblia. Bueno, ya no se lleva la Biblia debajo del brazo, así que quiten esa ilustración. Que tengamos la Biblia en nuestra tablet, en nuestros celulares, donde sea que la tengamos en papel. Tiene que ver con lo que vivimos en Dios. Hermano, la gente que transformó al mundo lo hizo por efecto de su vida santa. Yo pienso en los Wesley, que fueron los que fundaron la iglesia metodista. Aquí hay muchas iglesias metodistas en estos lugares, preciosos hermanos. Y los Wesley comenzaron un club que se llamaba a sí mismo el Club de la Santidad. Un club al que pertenecían hombres que estaban dispuestos a vivir en su comunidad, en su casa, en la iglesia, en donde quiera que Dios lo pusiera, a un nivel de santidad, hermanos, que nadie los pudiera tocar. Y con esa perspectiva comenzó ese club a crecer
y a incluir a hombres que vivían en ese puritanismo, así se le llamaban, los puritanos, en esa actitud servil, en esa actitud de no engañar a nadie, en esa actitud de vivir de corazón el Evangelio de Cristo. Y comenzaron a influenciar el mundo de Inglaterra a tal grado que dice la historia que al comienzo de lo que fue el metodismo con los Wesley, hasta después que ellos fallecieron, pasó una generación para transformar toda la estructura social y espiritual de ese país. No podemos perder la pasión por la santidad. Hoy en día se juega, hermano, con cuestiones que yo me asombro. Hay cristianos que beben, hermano, beben. Y si usted no bebe, usted está atrasado, usted no ha crecido, usted no ha subido. Porque hay cristianos que beben. Hay cristianos que tienen una serie de costumbres en sus casas de hablar ciertas cosas como que Dios no está presente. Porque es como una cuestión de un relajo, usted sabe, como de una chelcha, de un Dios chelchoso, que me acepta los cuentos colorados y las palabras descompuestas y los San Antonio y las cosas que yo digo, como si fuera un chiste. Habemos cristianos que le hemos fallado a Dios en áreas de nuestras vidas, hermanos, que no podemos transigir con los principios y las normas que tenemos en la palabra de Dios. Y hoy en día el cristianismo ha perdido mucho del respeto de la comunidad. Mire, usted sabe que hace años atrás, hace 20, 30 años atrás, decir que una persona era evangélica era una cosa grande. Fulano, don fulano, evangélico, óyeme, eso es una cosa grande. Hoy en día es una cosa cualquierizada. Y no es cualquierizada porque somos muchos. Es cualquierizada, hermano, porque le hemos fallado al Señor. Y yo no estoy hablando de legalismo, no me confunda. Que a veces cuando uno habla de santidad, la gente quiere meter legalismo. Y quiere meter, usted sabe lo que Dios ha dicho, meter cuestiones de hombre que no son mandamientos de Dios, que la falda tiene que ir de telargo, que la corbata tiene que usarse de esta manera. Y toda esa bobería que yo no la encuentro en la palabra, perdóneme, no la encuentro en la palabra. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando no solamente de cosas que Dios nos dice que tenemos que dejar, sino de cosas que Dios nos dice que tenemos que apropiarnos de ella. Un nuevo vivir, una nueva vida en Cristo, que se refleje en el colmado, no solamente cuando voy a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, se refleja en mi casa. Esa mujer vive una vida santa con su marido que no es cristiano, ese hombre vive una vida santa con sus hijos, esa mujer y ese hombre viven una vida devocional delante de la presencia de Dios, dan ejemplo. De eso es lo que estamos hablando. Y la iglesia no puede perder la pasión porque vivamos en santidad, como Dios dice que tenemos que vivir en santidad. Y por último, hermano, porque el tiempo se me ha ido y queremos orar, no podemos perder la pasión por el amor unos a otros. No podemos perder la pasión por el amarnos unos a otros. La palabra del Señor nos dice, hermano, que ese es el primer y más importante de todos los mandamientos que el Señor Jesucristo nos dejó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor, hermano, se está secando en muchos sitios. Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo digo que en algunos ya no se enfrió, ya está hielo, hermano, una cuestión ya que es hielo, totalmente hielo, sólido. El amor, hermano, es el principio que nos sostiene como iglesia. Amarnos, buscarnos, llamarnos, saber cómo estamos, preocuparnos los unos por los otros, desprendernos de lo nuestro para que nuestro hermano tenga lo que necesite, aunque nosotros no tengamos lo que nosotros queramos. Amarnos. El principio por el cual Jesucristo dijo, el mundo lo va a conocer a ustedes, es cuando ustedes sean perfectos en unidad. Y la unidad no se logra sin amor. La unidad no se logra sin amor. Hermano, no podemos enfriarnos en el amar.
Hay veces que los corazones se duelen por las heridas que nos causan, los desengaños que nos provocan, porque la gente no es como nosotros queremos. Aún en la iglesia nos encontramos con eso, pero aún así, hermano, tenemos que pedirle a Dios: Señor, enciende en mi corazón la llama de mi amor hacia mi hermano. Amar como Jesús amó. Amar sin esperar. Amar aunque no nos amen. Amar en medio del rechazo. Llamar a los que no nos llaman, abrazar a los que no nos abrazan, saludar a los que no nos, a los que no nos saludan. Ese es el principio de la palabra. Y en medio de todo eso, cuando viene la necesidad, el infortunio y el dolor, como ha venido en estos tiempos de coronavirus, estamos ahí diciendo presentes, diciéndole a nuestro hermano: eres mi hermano, eres parte de mí, te amo y voy a estar aquí contigo todo el tiempo que me necesites. ¿Por qué? Porque así me amó Jesús. Porque así me amó Jesús. El amor de muchos se va a enfriar. Y en el tiempo este de coronavirus hay gente que se le ha enfriado el amor, hermano, le digo que es un hielo. No llaman a sus hermanos, no saben cómo están, si se murieron, si están vivos, si le dio coronavirus, si tienen necesidad. Hay gente que quieren que lo llamen a ellos, que pregunten por ellos y se quejan. Pero los hermanos de la iglesia a mí no me llaman. Y usted llama. El principio no es lo que hacen por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por los otros. Y la iglesia del Señor tiene que movilizarse, amarse más en este tiempo. Hermanos, no nos podemos reunir muchos. Y si nos reunimos de lejito, usted sabe, los hermanos que ya tienen cultos presenciales, todo el mundo con boca tapada, y de lejos, así, sin abrazos, sin besos. Pero eso no suspende el amor. Eso no enfría el amor. Eso no hace que te ame menos. Eso no hace que te busque menos. El amor se va a enfriar, pero que se enfríe en el mundo. En la iglesia tiene que mantenerse como una llama encendida. Así que hay 4 cosas que yo quiero desafiarte a ti y me quiero desafiar a mí también. A que no la dejemos morir. No dejemos morir la pasión por la oración. No dejemos morir la pasión por hablar la palabra, por predicar el evangelio de Cristo. No dejemos morir la pasión por la vida santa. Y no dejemos morir la pasión en nuestros corazones por el amarnos fervientemente de corazón puro unos a otros. Porque si esas 4 cosas se debilitan y se caen en nosotros, iglesia, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Nada. Nada. Esos son los pilares que nos hacen a nosotros vivir y ser lo que nosotros somos: sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Y si en el corazón tuyo la pasión se ha debilitado, se ha enfriado, se ha puesto a la deriva, hoy es el día de tú decirle al Señor y yo decirle al Señor: Señor, enciende la llama del fuego de tu vida en mí, enciéndela, avívala en mí, Señor. Porque yo no quiero dejar morir estas cosas en mí. Ni por coronavirus, ni por distanciamiento social, ni por nada, ni por toque de queda, ni por falta de reuniones. Aviva en mí el fuego de la llama que tú has puesto en mi corazón. ¿Cuántos dicen: yo quiero que esa oración se haga una realidad en mi vida? Señor, mantén la llama viva en mi corazón. No permitas que se apague, Señor. Que no lo apaguen los vientos, que no lo apague la tempestad, que no lo apague la prueba, que no lo apaguen las noticias, que no lo apague el encierro, que no lo apague el temor, que no lo apaguen las noticias. Padre Santo, no podemos vivir un evangelio a la manera de nosotros, sino a la tuya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como pueblo y como iglesia lo que tú quieres que seamos, aunque sea que lo tengamos que hacer desde nuestros hogares, aunque hubiera persecución que no nos permitiera salir a la calle sin exponernos a la muerte, aunque este coronavirus ande campeando por ahí. Ayúdanos, Padre, a mantener viva la pasión por la oración, por el evangelismo, por la santidad, Señor, por el amor unos a otros. Ayúdanos, Señor.
Y Padre, estoy pidiéndote por cada hermano, por cada hermana que está aquí en este grupo, en esta familia, Padre, de tiempo de compartir, para que tú, Padre Santo, nos muestres el camino que debemos andar. Fija tú, Señor, sobre nosotros tus ojos y enséñanos, Señor, lo que todavía no hemos aprendido. Porque separados de ti, distanciados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Padre bendito, levanta los brazos caídos, las rodillas paralizadas, enderézalas. Oh Padre Santo, enciéndenos, métenos de tu llama, de tu fuego, dentro de nosotros, para que así, Padre Santo, te alabemos y te glorifiquemos. Bendigamos tu nombre en todo lugar, porque somos tu pueblo y tu iglesia. Y Señor, así oro, Padre, por cada hermano, cada hermana que está conmigo en esta hora. Padre, bendice cada hogar. Provee, Señor, para cada necesidad. Muéstranos el camino, Señor. Levanta hombres, levanta mujeres en esta generación, Padre, que sean baluartes, que indiquen el camino, Padre Santo. Que con su corazón, con su pasión, con su entrega, marquen la diferencia, Señor. Padre, estamos en tus manos y separados de ti, nada podemos hacer. Bendícenos, Señor. Mira aquellos que tienen familiares enfermos. Mira aquellos que están enfermos, sánalos, Padre Santo. Mira aquellos amigos que se han juntado con nosotros muchas veces y muchos días escuchando esta palabra. Gracias por lo que se han reconciliado. Gracias por lo que han recibido tu palabra. Te pedimos por aquellos que no te conocen, para que entreguen su vida a Cristo y puedan disfrutar de esta vida maravillosa que tú nos ofreces. Bendice a la iglesia, Padre. Bendice a la República Dominicana. Protégela, Señor. Mira el paso de esta onda tropical, de esta tormenta. Mira también la isla de Cuba. Mira Haití, Padre Santo. Mira Florida, que está esperando que pase por allá. Gracias, Padre, por hacer que en Puerto Rico los estragos no fueran cuantiosos. También en las islas, Señor, alrededor del Caribe. Gracias, Señor, por meterte y apaciguar y calmar, Padre Santo. Gracias. Esperamos en ti, que tú vas a hacer tu obra. Sigue obrando, Padre, en medio de esta situación de coronavirus, tanto en República Dominicana como en las otras partes del mundo. Clamamos a ti, Señor, y clamo a ti para que tú te manifiestes con poder en este país. Mira 6 estados que están rompiendo récords de contagios y algunos de muertes diarias. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Pedimos, Padre, por esa vacuna y por el personal científico que está trabajando en ella. Pero pedimos también porque tú nos levantes para orar por los enfermos y que sean sanados. Y sigamos viendo, como lo hemos visto, Señor, milagros y maravillas hechos por ti para tu gloria, por medio de la oración y la intercesión. Bendice a los pastores, a los líderes. Bendice a cada familia, Señor, que acompaña aquí en tiempo de compartir y que somos una comunidad donde queremos que el amor tuyo se refleje para con cada uno. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Así llegamos al final de la presentación de este día, de tiempo de compartir. Mañana, si Dios lo permite, mañana estaremos aquí nuevamente y deseamos que Dios se manifieste tan poderosamente como siempre lo ha hecho. Como siempre le decimos, cuídese, protéjase. Mire que las cosas nos invitan a nosotros a la prudencia, al cuidado y al comedimiento. República Dominicana especialmente, mis amados, cuídense mucho de esta tormenta, protéjanse, protejan a sus familiares, estaremos orando mucho por ustedes. No se olviden de orar por nosotros, la familia Ovalle, así como nosotros lo hacemos por cada uno. Y mañana, si Dios lo permite, nos encontramos aquí en otro tiempo de compartir. Amén. Dios les bendiga, mis amados.